Que sí, que lo entiendo, que la camisa puede ser algo demasiado formal para un vídeo de YouTube, pero ¿no veis la comodidad que es enganchar aquí el micro de corbata? Y esa comodidad no te la da una camiseta, que lo tienes que andar pinzando y que luego te queda súper arrugada. En fin, rollos aparte, hoy vamos a hablar de los motores HCC y en concreto de los Skyactiv X de Mazda, que ya sabéis o deberíais de saber que no es un tipo de motor especialmente HCC, sino que es una mezcla rara que os voy a explicar ahora mismito. Así que si queréis saber más, comenzamos. Y bien, para explicar esto vamos a hacer como en el vídeo de suspensiones, y es que tengo aquí una serie de papelitos preparados explicando cómo funcionan estos tipos de motores, ya que como sabéis en el vídeo estamos confinados y no puedo ir al taller donde tengo la pizarrita, así que bueno, tendremos que solucionarnos con lo que tenemos, así que vamos a verlo. Bien, pues estos motores funcionan de la siguiente manera. Lo primero, antes de hablar de los motores HCC, vamos a hablar de los otros dos tipos que existen. Bien, lo primero tenemos los motores HCSI, que son los motores de ciclo Otto convencional. Estos motores, sus siglas HCSI significan Homogeneous Charge Spark Ignition, que al mundo llano significa carga homogénea y encendido por bujía. Bujía en inglés se define como spark. Bien, ¿cómo funcionan estos motores? Pues tengo una serie de vídeos largos y bien explicados por ahí, pero os lo resumo. Por esta válvula que suponemos que es la admisión, entra una mezcla de gasolina y aire, una mezcla homogénea, de ahí lo de homogeneous charge. Y aquí tenemos una bujía que cuando el pistón llega al punto muerto superior después de la compresión, se enciende. Se enciende en verdad un poco antes, pero bueno, idealmente se encendería cuando el pistón está en el punto muerto superior. Aquí suelta una chispa que crea un frente de llama muy caliente. Este frente de llama va incendiando toda la mezcla y es un proceso que lleva bastante tiempo. Bien, este frente de llama está muy caliente y tarda, como os digo, un cierto tiempo en incendiar toda la mezcla. Eso produce un aumento de volumen, un aumento de presión y por tanto hace que el pistón descienda. Así se produce la fase de expansión, que es donde se genera la fuerza. Insisto, por aquí arriba tenéis un vídeo de cómo funciona especialmente este tipo de motores. Bien, después tenemos los motores SCCI, que significan del inglés Stratified Charge Compression Ignition, que significa en español carga estratificada y encendido por compresión. Bien, ¿cómo funciona concretamente esto? Pues en la admisión admitimos simplemente aire, es decir, que el aire entra por aquí y llega a esta zona donde se admite mientras el pistón desciende, y cuando asciende ese aire se comprime haciendo que la temperatura aumente mucho. Bien, como aquí no tenemos combustible en la fase de compresión, podemos aumentar mucho la relación de compresión y así hacer el motor más eficiente. En este no podemos hacer lo propio, ya que si aumentamos mucho la relación de compresión, el combustible puede autodetonarse y provocar picados y que el pistón quiera descender cuando todavía no ha llegado a su punto superior, y eso no es para nada bueno. Bien, de tal forma estamos aquí con el pistón llegando a la zona de compresión, comprimiendo mucho el aire y aumentando mucho su temperatura. Cuando está en el punto muerto superior, este inyector, que está donde se colocaba en el anterior la bujía, inyecta la mezcla de combustible. Bien, aquí voy a hacer un stop y explicaros lo que es la mezcla estequiométrica. Y es que en los motores de gasolina esa mezcla estequiométrica es 14,7 partículas de aire por cada partícula de combustible. ¿Qué significa esto? Que en la mezcla que tenemos homogénea cuando va a explotar, tenemos 14,7 partículas de combustible por cada partícula de aire. Aquí esa mezcla estequiométrica no se cumple, sino que va variando en función de la carga que le demos al acelerador. Así, si queremos acelerar más, metemos más combustible. Si queremos reducir la aceleración, metemos menos combustible. Y ya está. Así de fácil. De tal forma, así regulamos la carga que le damos al motor. ¿Cómo funciona? Pues bien, tenemos aquí el aire. Cuando el pistón está en el punto muerto superior, se inyecta el combustible y ese combustible entra en contacto con el aire, que como está a alta presión
está a alta temperatura también, entonces el combustible autoinflama, produciéndose un frente de llama que, como además el combustible se va echando a pulsos, va creándose varios pulsos de frentes de llama, que de la misma forma que en los motores de gasolina genera aquí una fuerza descendente, que es como se produce el trabajo. Bien, y aquí tenemos el motor HCCI, que podríamos decir que es una mezcla de los dos anteriores, es decir, cogemos la carga homogénea del primero y el encendido por compresión del segundo, y aquí tenemos este dibujito. Bien, ¿cómo funciona básicamente? Pues por aquí entra la mezcla, una mezcla homogénea formada por gasolina y aire. Y aquí es donde entra la principal diferencia, es que esta mezcla de gasolina y aire no es una mezcla estequiométrica, sino que es una mezcla pobre, ya que tiene menos combustible del que toca. ¿Esto qué permite? Pues permite poder aumentar la relación de compresión para hacer que el combustible autoinflame. Tanto es así que en los motores Skyactiv X de Mazda, cuando tenemos el motor funcionando en HCCI, tenemos relaciones de compresión de 18:1. Y eso es algo muy elevado, este suele estar entre 14 o menos. Bien, entonces admitimos una mezcla pobre con menos combustible, como ya os dije, para evitar el picado. Cuando llegamos al punto muerto superior después de la fase de compresión, esta relación de compresión será tan elevada y la presión que tiene la mezcla será tan elevada que se autoinflamará. De tal forma, al autoinflamarse se producen las explosiones, esto aumenta de presión y quiere aumentar de volumen, por lo que el pistón desciende, generando la fuerza. Y bien, esto muchas marcas han intentado dar con la clave de cómo funciona, de cómo conseguir llevar este sistema teórico a la práctica. Bien, General Motors, Nissan y demás han intentado probarlo. General Motors lo intentó hace cierto tiempo y se quedó parado, no consiguió avanzar con la tecnología, y a Nissan le pasó más o menos lo mismo. Bien, ¿cuál es el problema? Pues el principal problema es que cuando se intentó desarrollar esta tecnología no se contaba con los sistemas de control computacional de fluidos y no se sabía exactamente lo que pasaba dentro del motor cuando éste estaba funcionando. Bien, debido a que no se sabía cómo funcionaba, no se podía evaluar los torbellinos, la cantidad de mezcla que había y demás. Entonces era muy difícil llevarlo a cabo. Y cuando Nissan empezó a probar esta mezcla y ya tenía el software y demás para poder evaluar lo que pasaba dentro del cilindro, llegó a un problema que os voy a explicar aquí ahora. Bien, pues aquí tengo dos gráficos y esto es lo positivo y esto es lo negativo de este tipo de motor HCCI. Pues bien, lo positivo es que en cuanto a limpieza, el motor Otto es mucho más limpio que el diésel, esto es algo que ya sabemos. Y en cuanto a rendimiento, el motor diésel es mucho más eficiente, ya lo sabéis, de tal forma por esto este consume menos y por esto este es más limpio. Pero ¿qué pasa con el motor HCCI? Pues que es la mezcla de los dos, básicamente es más limpio incluso que un motor Otto y es más eficiente incluso que un motor diésel. Por lo menos tiene las dos virtudes de los dos. Y esto es algo a lo que llegó Nissan llegó a esta conclusión y por eso quiso desarrollar este proyecto, pero aún así no fue capaz. Bien, y como os digo, no fue capaz porque en su momento no tenía el software necesario y cuando lo tuvo llegó al siguiente problema. El siguiente problema es el que os voy a exponer ahora. Y es que llegó a la conclusión de que con un motor HCCI solo se podía funcionar a una determinada carga y un determinado número de revoluciones por minuto. Y ahora os diré por qué. Y es que tenemos que el motor HCCI es esta franja de aquí, solo puede funcionar a esta determinada carga y a este determinado número de revoluciones por minuto. ¿Qué pasa? Pues que si funciona a más revoluciones por minuto de las que toca, el tiempo para encender, para autoinflamar la mezcla sería insuficiente. En cambio, si funcionamos a una carga muy elevada, la mezcla no será lo suficientemente pobre, por lo que podríamos tener picados de griela. Y en cambio, si funcionamos a pocas revoluciones por minuto, tenemos poca temperatura. Y esa poca temperatura hará que no se pueda producir la autoinflamación de la mezcla. Perdonad, me acaba de entrar un ataque de alergia y en fin, oiréis cortes que son momentos en los que estornudo. Así os acabo de explicar los dos gráficos a los que llegó en conclusión Nissan, que dijo, vale, lo positivo es que es más limpio y más eficiente que los motores
Otto y diésel respectivamente, pero llegó al punto negativo de que solo puede funcionar a una determinada carga y a un determinado número de revoluciones por minuto. Y aquí es donde Mazda entra en escena. Mazda entra en juego y lo rompe el juego totalmente. Y dice, bueno, pues si el motor HCCI solo puede funcionar en un determinado número de revoluciones por minuto y a una determinada carga, pues decimos, vale, pues tenemos en esas circunstancias el motor HCCI y en el resto tenemos un motor normal de ciclo Otto convencional. La idea parecía genial y en Mazda dijeron, vale, perfecto. Pero el problema era el siguiente, y es que en la franja, en la frontera entre el HCCI y el motor de ciclo Otto convencional, deberíamos de conseguir hacer algo para que se pudiera cambiar sin que el conductor apenas lo notase. Y es lo que os voy a explicar ahora mismo. Vamos otra vez al papel. Bien, pues aquí tenemos un motor SPCCI, que son las siglas que os voy a explicar ahora. Pero bien, antes os voy a decir el problema y lo que descubrió Mazda. Bien, tenemos que si el motor HCCI solo funciona en esta zona, pues bien, aquí vamos a tener un motor de gasolina convencional, es decir, de encendido por bujía. Bien, y en esta franja, en esta frontera que tenemos por aquí o por aquí, vamos a crear un motor que mezcle los dos mundos. ¿Y qué van a hacer? Pues bien, lo siguiente. Tenemos un motor con, ya veis aquí, una bujía y un inyector. Bien, admitimos por el cilindro, por la válvula de admisión, una mezcla ultra pobre, ya no la mezcla pobre de los motores HCCI, sino una mezcla incluso más pobre para evitar totalmente el picado. Bien, esto recordad que es lo que pasa solamente en la frontera. Bien, admitimos una mezcla ultra pobre. Así cuando el pistón baja y sube, tiene una mezcla muy pobre que no puede explotar por sí sola, además funcionando en torbellino. ¿Cómo consigues en este torbellino? Pues bien, con un turbocompresor y con unas chapaletas aquí en la admisión para conseguir esa turbina, ¿vale? Bien, ¿esto de qué nos sirve? Pues conseguimos que la mezcla esté solo rodeando las paredes del cilindro, que por el centro del cilindro prácticamente no tengamos mezcla. Así, cuando estamos llegando al punto muerto superior, casi en el punto muerto superior después de la fase de compresión, el inyector inyecta una mezcla inyecta combustible. Inyecta combustible, el combustible necesario para hacer que en el cilindro después de esa inyección ya haya perfectamente la mezcla estequiométrica. Esto todo obviamente está controlado mediante electrónica. Bien, entonces cuando tenemos esa cantidad de combustible inyectado, la bujía emite una chispa, haciendo que aquí se genere un frente de llama. Bien, este frente de llama no quiere inflamar esta mezcla, sino que lo que hace es una bola de fuego que ocupa un cierto volumen. Así como ocupa esta bola de fuego cierto volumen, le quita volumen a la mezcla que antes habíamos insertado, lo que hace que se aumente la presión. Ese aumento de presión de esta zona de la mezcla ultra pobre hace que se autoinflame por sí mismo, generando ese encendido por compresión. Repito, para expresarme mejor. Admitimos una mezcla ultra pobre que genera un torbellino alrededor de las paredes. Bien, cuando estamos ascendiendo la fase de compresión casi en el punto muerto superior, el inyector inyecta combustible y la bujía prende una chispa. Así tenemos una bola de fuego que ocupa un cierto volumen. Esa bola de fuego que ocupa un cierto volumen hace que la presión en el cilindro aumente, haciendo que la mezcla ultra pobre aumente de presión y genere una autoinflamación que haga que el cilindro descienda. Bien, de tal forma tenemos que el motor Scalactive X de Mazda funciona en la zona dulce, es decir, a una determinada carga y unas determinadas revoluciones por minuto en forma HCCI. En la frontera funciona como SPCCI, es decir, Spark Controlled Compression Ignition, encendido por compresión controlado por bujía. Ya sabéis, esa bola de fuego controla ese encendido por compresión. Y cuando hemos sobrepasado esa frontera funciona como un motor Otto normal. Y aquí hay que hacer ciertas consideraciones porque, vale, tenemos que el motor normal en HCCI
funciona a una relación de compresión de 18:1 y eso para un motor Otto es imposible, no puedes hacer funcionar un motor Otto con una relación de compresión de 18:1. Por tanto, Mazda incorpora un sistema de distribución variable, lo que hace que la válvula de admisión se abra cuando se está comprimiendo, reduciendo efectivamente la relación de compresión. Así se impide que cuando estamos fuera de esa zona dulce se produzcan picados de biela. Bien, además tenemos un compresor volumétrico que no hace de sobrealimentación, no intenta meter más aire de la vida, sino que lo que intenta conseguir es que siempre haya un flujo constante de aire para poder generar esa turbulencia que os dije antes y así mantener la mezcla por las paredes del cilindro. Es decir, aumenta, digamos, no es así, pero aumenta la velocidad de los gases para que estos puedan mantenerse en turbulencia alrededor del cilindro. Y bien, esto es todo lo que os tenía que contar hoy sobre los motores SP-CCI. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya parecido interesante y solo me queda deciros que hasta la próxima, cuidaros.